Bien, estamos revisando entonces los principios teológicos de la consejería pastoral. Hasta ahora hemos visto el marco en el cual podemos nosotros revisar cada problema que se nos presente, cada problema que tengamos que dar nuestro consejo desde el punto de vista de la creación, la caída, la restauración y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aplicando, digamos, esta teoría, este marco teórico, podremos ver los problemas y enseñar y aconsejar a nuestros hermanos a partir de estos puntos, ¿no es cierto? De cómo eran las cosas cuando las creó Dios, cómo se corrompieron con el pecado, cómo Jesucristo vino a restaurar estas cosas y cómo van a ser una vez que Él retorne. Siguiendo esta pauta, podremos nosotros revisar a la luz de la Escritura cada problema y de esta forma podremos ayudar a nuestros hermanos. Hemos visto eso, que fue la primera lección que sienta las bases para todo lo que estamos revisando ahora. Luego vimos la figura del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Vimos algunas de sus características más importantes dentro de la consejería. También estuvimos revisando lo que tiene que ver con las ovejas, los aconsejados, que se definió que son los hijos de Dios, porque ellos pueden escuchar los consejos del buen pastor de los subpastores que están apoyando y que están en esta misión de entregar el consejo de Dios, el consejo del pastor hacia las ovejas. Y también vimos la semana pasada las características de las cabras, que son los inconversos, y por qué no es posible aplicar la consejería y el mensaje claro que nos da la Escritura a sus vidas, ya que ellos no pueden escuchar mientras no hayan nacido de nuevo. Y hoy día vamos a ver algunos principios teológicos de la consejería pastoral, cuáles son los fundamentos esenciales para que nosotros podamos guiar y apoyar a los aconsejados de acuerdo a la Escritura. Entonces, la lección de hoy tiene que ver con esta introducción a la consejería teológica que pone primero a Dios como el fundamento de la teología. Bueno, entonces esta clase tiene como el propósito más importante establecer una comprensión sólida y reformada, por supuesto, de los fundamentos teológicos que sustentan la consejería pastoral. En nuestro diario vivir y en un contexto donde muchas veces se percibe o la gente ve a la consejería como algo, una herramienta más moderna o está ligada hacia lo que es la psicología, es bueno que nosotros podamos recuperar la raíz bíblica. Por eso es importante decir desde ya que la consejería es parte integral del discipulado cristiano y muchas veces fallamos por lo mismo, porque no hacemos discipulado. Llega un hermano a la iglesia, se convierte y prácticamente lo dejamos solito que aprenda de acuerdo a lo que se enseña en el púlpito o le animamos a integrarse a la escuela dominical, pero no le damos una herramienta sistemática para que él vaya incrementando su conocimiento de Dios y por lo tanto, en la medida que él conozca más a Dios, va a conocer, va a actuar más el Espíritu Santo en su vida por medio de la instrucción de la palabra. Entonces, la consejería es
parte vital de este integral del discipulado cristiano, que es inseparable del ministerio de la palabra y por supuesto del cuidado de las almas. Por eso no debemos descuidar esta parte y si la hemos descuidado nosotros debemos fomentarla. Entonces, si lo miramos ahora desde una hermenéutica que está centrada, una forma de interpretar, ¿no? Los problemas, que se centra en la historia de la redención, se busca entonces aplicar la obra de Dios desde la creación hasta la consumación, porque eso es lo que hace en general la teología bíblica, ¿no? La teología sistemática nos presenta en su gran parte, ¿no es cierto?, esta historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en cuanto a la consejería, vamos a aplicar ese mismo método, pero para resolver o para poder aconsejar a nuestros hermanos partiendo de las bases de la teología bíblica aplicada a los problemas, para encontrar cuáles son los principios que nos van a ayudar a estructurar un buen consejo en cuanto al problema que se nos esté presentando. Entonces, por eso hablamos que la teología en general está basada, en su hermenéutica se basa o se centra en la historia de la redención. Entonces, esta aplicación de la obra de Dios por medio de la redención, desde la creación hasta la consumación, ahora lo vamos a aplicar al acompañamiento espiritual. Entonces vamos a reconocer que cada encuentro, ¿no?, con un aconsejado es una oportunidad para manifestar el Evangelio, de acuerdo al enfoque bíblico. Entonces, esta clase se va a estructurar en 7 bloques temáticos que van a abarcar entonces desde la doctrina de Dios hasta la adoración congregacional, pasando por la revelación, la autoridad de la Biblia, el mensaje del Evangelio, la naturaleza de la iglesia y los ministerios que están insertos dentro de ella. Estos elementos no son los elementos que acabamos de nombrar, esta estructura temática, no son elementos aislados que nosotros podríamos recoger uno u otro, sino son dimensiones que están interconectadas del cuidado pastoral. Entonces la transformación del aconsejado en última instancia, y siempre lo tenemos que tener presente, no va a depender nunca de técnicas humanas, como mucha gente lo quiere ver, sino de la acción conjunta de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces la palabra es capaz de transformar, no solamente de informar, sino de transformar por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces quienes operan en este contexto, dentro de la comunidad del pacto, se van a beneficiar, ¿no es cierto?, de esta transformación. Por tanto, esta clase, al igual que como lo dijimos, no intenta solamente informar, sino buscar una visión pastoral que sea bíblica, espiritual, eclesial y también misional. Vamos a ver entonces Dios como fundamento de la consejería. La consejería pastoral entonces cristiana no puede comenzar ni sostenerse sin que tengamos como consejeros, ¿no?, una visión clara y bíblica de Dios. Entonces, cuando hablamos con una persona, una de las primeras preguntas o lo que tenemos que llegar a determinar en primera instancia es ver si cree en Dios y en qué Dios cree, ¿no? Entonces, en el corazón de toda consejería verdaderamente, ¿no?, cristiana, bíblica, reformada, está la confesión de que Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, estos elementos tienen que estar allí. Esta revelación que nosotros estamos haciendo de Dios no es un producto
de la mera especulación humana. No es que a nosotros se nos haya ocurrido, sino es un acto soberano de la gracia de Dios. Entonces, ahí aparece el versículo Mateo 28-19 en nuestros textos, donde Jesús da este mandato de evangelizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es que a nosotros se nos ocurrió, es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. En la gracia de Dios, nos ha enseñado, nos ha revelado a través de los tiempos, en forma presencial, con la venida de Jesucristo, pero también en forma especial ahora, a través de su palabra, que el Dios el Padre, ¿no? En su esencia hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es muy importante tener esta claridad, que la tengamos nosotros y también para en nuestra conversación, en nuestra forma, en nuestros momentos en que vamos a tratar con los aconsejados, saber si él realmente cree en este Dios bíblico. Porque la gente tiene muchas concepciones de Dios, pero cuando hablamos de Jesucristo o del Espíritu Santo, ahí nosotros podemos entender si es que estamos frente a una cabra o una oveja. Entonces, Jesucristo mismo declara en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces establece que el acceso a Dios y la comprensión de la verdad, ¿cierto? ¿Cómo accedemos a Dios? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Están inseparablemente ligados a la persona de Jesucristo. Nosotros no nos podemos relacionar directamente con Dios, sino a través de un mediador, y en este caso nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener esta comprensión. El pecado, por supuesto, va a distorsionar esta visión y la idolatría se va a convertir en el problema principal del alma humana, tanto de los inconversos como incluso de los creyentes. Aquí hay una cita que es Romanos 1:23, que nos habla acerca y nos da una descripción básicamente del pecado, que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este intercambio de la gloria del Dios lo asemejan ahora a un hombre o a cualquier otra cosa, o a cualquier otra criatura que ellos mismos inventan. Entonces, por eso es importante que alejemos la idolatría del alma humana por medio del conocimiento, en este caso de Dios y específicamente del camino de quien actúa como mediador hacia Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a guiar a toda verdad y justicia. El consejero cristiano entonces debe discernir, debe entender si el aconsejado vive como un hombre nuevo, regenerado por el Espíritu Santo y unido a Cristo, o como un hombre viejo que es esclavo de la carnalidad, mundanalidad e idolatría. Entonces, por eso es importante tener este entendimiento de Dios, quién es Dios, y para la persona con la que estamos hablando, ¿quién es Dios? Entonces, es una pregunta que va a revelar mucho, porque ya dijimos, una cabra es muy difícil que escuche el consejo de Dios, porque es un hombre natural, que no puede entender ni escuchar las cosas que son espirituales. Y por supuesto, es esclavo de su carnalidad, de su mundanalidad y de su idolatría. Entonces, esta distinción que nosotros hacemos y que la hemos hablado abiertamente durante este curso, no es algo que es meramente teórico, sino es pastoralmente decisivo. Pues va a determinar si el proceso de consejería debe comenzar. Y aquí se nos abren dos caminos. Por ejemplo, si la persona no es cristiana, si en nuestra entrevista le preguntamos quién es Dios y nos damos cuenta que no es cristiano, entonces el camino es evangelizar. En cambio, si es un hijo de Dios, el camino es el
discipulado. Y el discipulado, en este caso, es que la persona se someta al consejo bíblico. Entonces, el mismo consejero debe estar consciente también de su propia tendencia a la idolatría, porque el único pastor verdadero, ¿no es cierto?, santo, que no tiene pecado y que es el mejor consejero es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus pastores y también estamos afectados por el pecado. Entonces muchas veces también podemos fallar. Entonces tenemos que también acordarnos de eso para ser humildes y para estudiar cada vez más su palabra en profundidad para de tal forma de dar un buen consejo. Entonces, recordando siempre para nosotros y también para los aconsejados que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo vamos a saber cómo resolver los problemas en los que estamos inmersos si no tenemos primero el discernimiento mínimo de quién es Dios? Entonces, en ese sentido, la consejería pastoral no es una técnica terapéutica, como muchos podrían pensar, sino es una extensión del ministerio del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su palabra y el Espíritu que nos dio, ¿no es cierto?, una vez que ascendió a los cielos, guía a las ovejas hacia la verdad, la santidad y la comunión con Dios. Ese es el camino que debe seguir cada hijo de Dios. Sin esta visión, entonces, trinitaria y redentora, la consejería pierde el fundamento y se convierte entonces en una podríamos denominar gestión de síntomas humanos, sin poder para transformar el corazón. A lo más podremos lograr que deje de hacer algo por un tiempo, pero eso no va a calar en lo profundo ni va a transformar esa persona. No va a ser de provecho espiritual a largo plazo. Bien, vamos a ver ahora también la revelación y escritura como base. La Biblia, entonces, como un manual del consejero. Entonces, la consejería pastoral, ¿no? Parte de una convicción que es fundamental. Dios se ha revelado al ser humano de dos formas. Y esto, usted si tiene tiempo también puede leer la Confesión de Fe, el primer capítulo que nos habla de las Sagradas Escrituras y que comienza diciendo, aunque la luz de la naturaleza nos muestra, ¿no es cierto?, quién es Dios y nos hace inexcusables, porque por medio del poder y de la bondad de Dios han sido creadas todas las cosas, es necesario también una revelación especial. Entonces, la revelación general, lo que es la naturaleza y el poder que es necesario para crear todas las cosas, que es visible en la creación, la providencia, cómo se sostiene, cómo se preserva todo el mundo, y la conciencia moral, que es ese árbitro que todas las personas tienen en sus mentes y en sus corazones, testifica que todos los seres humanos son criaturas de Dios, que son responsables ante Él y que son dotados de dignidad, racionalidad y propósito. Es lo mínimo, es el piso mínimo que debería tener cualquier persona racional en este mundo, esa revelación general. Pero esta revelación, aunque es suficiente, ¿no es cierto?, para condenar, no es suficiente para salvar. Entonces, por eso Dios ha dado esta revelación especial, que es la palabra escrita, que es la Biblia, que nos muestra entonces con claridad quién es Él, quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo podemos ser restaurados por medio de Cristo. Entonces, en este marco, la antropología bíblica afirma que la identidad humana, la naturaleza, cómo estamos hechos, incluyendo, por ejemplo, el género, la moralidad, la vocación y el valor de cada una de las personas, no es una construcción cultural ni tampoco una elección personal, sino un don divino. Entonces nosotros no elegimos lo que somos. Por ejemplo, ahora que está de moda que las personas digan yo me siento como mujer, entonces soy mujer. No, eso es, así fuimos creados, con esa
estructura y en última instancia sí vamos a ser juzgados. Cuando estemos ante el tribunal divino, no va a decir cómo te sientes, cómo crees que eres, sino se va a juzgar como hombre o como mujer, específicamente hablando de la identidad de género, ¿no? Entonces no es una construcción social, es un don divino. El pecado, sin embargo, como todos sabemos, ha distorsionado esta imagen, llevando al ser humano a intentar redefinir su naturaleza, ¿no? El propósito también y sus relaciones. Entonces aquí comienzan los problemas, porque como la maldad y el pecado hacen y desvían la atención y hacen que la gente pague en caminos que no conducen a nada, por eso vienen muchos problemas en la mente, porque una persona que no sabe quién es ni a dónde va, entonces recurrentemente va a tener problemas. La cultura contemporánea, ¿no? Al rechazar estos aspectos que son fundamentales de la creación, pues, como mencionamos recién, ¿no? Como el diseño sexual, la diferencia entre hombre y mujer, o en último caso, y lo más importante, la autoridad divina, genera confusión, dolor y desorientación, que es lo que vemos, y por eso están las clínicas llenas de personas con problemas psicológicos, ¿no? En la consejería, entonces, esto se traduce en corazones que no necesitan una reingeniería psicológica, como muchos psicólogos o psiquiatras piensan, sino una transformación espiritual. Así se sana a la gente por medio de la transformación espiritual. Entonces, el consejero cristiano no negocia con las categorías culturales, sino que confronta con la verdad revelada, guiando al aconsejado a encontrarse con su creador. Entonces, eso es lo que debemos hacer cuando nos encontremos con una persona que no es cristiana y que no entiende todavía quién es ni a dónde va. Primero hay que evangelizarlo y por medio de su palabra, él va a poder a tener este encuentro con su creador y realmente se va a reencaminar para poder reconstruir y restaurar esta vida que ha sido dañada por el pecado. También tenemos en Deuteronomio 29:29 que nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y qué son las cosas reveladas? Y aquí vemos la palabra de Dios es revelada y ella es suficiente, completa. No necesitamos nada más para orientar la vida humana en medio de la confusión del mundo. Entonces, tenemos que tener esa claridad como consejero y por lo tanto uno de nuestros deberes más importantes en la vida espiritual y como estamos entrando en la consejería es eso, estudiar profundamente las escrituras para, a partir de los principios que nos aparecen revelados en la Santa Escritura, poder tomarlos y aplicarlos a las diferentes circunstancias y problemas que estén enfrentando nuestros hermanos que nos van a pedir consejo. Entonces, la base es un entendimiento claro y profundo de la palabra de Dios, que además es la que va en última instancia, en conjunto con la acción del Espíritu Santo, va a transformar a esa persona, va a resolver el problema que ella pueda estar presentando en el momento en que acuda a nosotros pidiendo consejo. Bien, vamos a ver también la Biblia como manual del consejero. Entonces decimos, y es un poquito el, el- el paso siguiente luego de entender qué es la revelación, ¿no es cierto?, especial, no la general. La Biblia no es simplemente un recurso útil para la consejería, que podríamos decir ya dentro de mis elementos, de mis materiales, tengo a la Biblia. No, la Biblia es el fundamento absoluto, suficiente y autoritativo sobre el cual se edifica todo el ministerio pastoral y misionero. Todo parte de allí.
Está, por supuesto, esto lo conocemos, la Biblia está inspirada por Dios, el autor es Dios, Él la inspiró. Entonces, por lo tanto, la escritura es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y más penetrante que una espada de dos filos, que es capaz, ¿no es cierto?, de penetrar hasta lo más profundo del corazón humano, discerniendo las intenciones, revelando también los pecados ocultos y ofreciendo dirección redentora. Por eso es tan importante para nosotros el estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios. También en Timoteo 2, 3, 16 y 17 encontramos que la palabra no solamente enseña, sino que redarguye, corrige y capacita para toda buena obra, lo que finalmente la convierte en el manual indispensable tanto para el consejero como para el aconsejado. Entonces aquí tenemos un contraste fuerte con la psicología secular, con lo que hacen los psicólogos profesionales, ¿no? Que a menudo parten de algunos supuestos o presupuestos humanistas y relativistas, que son muy diferentes a lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios de partida nos dice que no hay un ser humano que no peque, que todos somos pecadores. En cambio, la psicología humanista comienza diciendo que somos buenos y que el medio es el que nos daña. Entonces, la consejería bíblica se basa en verdades que son eternas y que no cambian, como lo promueve el relativismo, ¿no? Con las modas culturales ni con los avances científicos. Ese es un absoluto completo. Entonces, cuando surge una tensión entre la psicología moderna y la escritura, que van a existir, el consejero, entonces cristiano, debe mantener la integridad de la palabra como norma suprema. Eso es lo que nosotros debemos enseñar siempre, reconociendo que el poder transformador del Espíritu Santo opera precisamente a través de ella, a través de la palabra. Por eso es tan importante repetirla, nombrarla, leerla. Uno de los autores que estamos revisando y que aparece allí como manual de referencia, que es Jay Adams, lo expresa así, con claridad. Dice, el consejero debe tener una confianza inquebrantable en que Dios obra por medio de su palabra para resolver los problemas no orgánicos de la vida. Estamos hablando de los problemas que no son físicos. Y debe enseñar al aconsejado a usarla de forma práctica y concreta. A eso debemos llevar nosotros a las personas que estamos aconsejando. Esto implica que cada sesión de consejería, cada vez que nosotros tengamos un hermano que tiene problemas, debemos averiguar, ¿no es cierto?, llegar al fondo de su corazón para conducirlo a una acción bíblica, no solo a una reflexión emocional, no solamente a que él se sienta triste, ¿no?, y no haga nada, sino que eso se concrete en algo, en una acción. Entonces, por eso decimos que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. Entonces, tiene que haber una fase en que él entienda cuál es su problema y lo corrija. Entonces, por ejemplo, si un aconsejado lucha con la ansiedad, tiene mucho estrés por la ansiedad, el consejero entonces no debe limitarse a técnicas de relajación, a decirle, ah, no, pero es que tiene que respirar más profundo, ¿no es cierto? No, sino guiarlos a textos como Mateo 6, 25 al 34, que nos habla de que no debemos afanarnos por nuestra vida, sino debemos confiar. Mateo 6, 33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, eh, y desde el 25 al 34 nos narra cómo Dios es capaz de vestir a las flores del campo, de dar alimento a los animales que no trabajan, no hacen nada. ¿Cómo no se va a preocupar por nosotros, de nuestras necesidades? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto y práctico. Entonces, si una persona está muy ansiosa, debemos llevarlo a la palabra, enseñándole, por supuesto, a confiar en la providencia de Dios. Entonces, así la Biblia no es un complemento, sino es el mapa o el GPS, ¿no?, espiritual,
la brújula y el terreno mismo sobre el cual se camina hacia la sanidad espiritual. Y por eso es tan importante. Vamos a ver ahora el Evangelio y la transformación. El Evangelio como el centro de la consejería. El Evangelio no es un complemento en la consejería cristiana. Nosotros podríamos decir ya, entonces, aparte de recetarte la Biblia, te vamos a recetar esto. No, no es un complemento, es el núcleo vital, es el punto de partida y destino. En Marcos, capítulo 1:15, Jesús proclama, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Establece que toda transformación genuina comienza con el arrepentimiento y la fe. Entonces, para ser transformado, para que nuestros problemas vayan encontrando vayan siendo conducidos y desarrollados y solucionados, tiene que haber arrepentimiento y fe, una transformación genuina, ¿no? La consejería bíblica no busca simplemente aliviar estos síntomas emocionales o mejorar relaciones humanas, ¿no? Si es que alguien se pelea mucho con los hermanos, ya vamos a traer al hermano aquí, al otro hermano acá, los vamos a hacer hablar. No, no es solamente eso. No son síntomas emocionales los que aliviamos o mejoramos esas relaciones, sino tenemos que guiar al aconsejado a una rendición profunda ante Cristo, por supuesto, si no es cristiano, donde la vieja naturaleza muere y la nueva vida en el Espíritu comienza. Gálatas 2:20 enseña que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que debemos lograr. Que la persona ahora que ya que muera, ¿no es cierto? El viejo hombre y ahora viva en Cristo. El Evangelio entonces confronta al corazón humano con esa necesidad más profunda, que es la necesidad de redención, que mucha gente no sabe por qué tiene tantos problemas, por qué tiene tanto vacío, por qué no es capaz, ¿no?, de resolver, por qué se estresa tanto y llega a niveles de estrés que muchas veces los llevan a enfermarse, ¿no? Esa necesidad que tiene es simplemente Dios en su vida, de Dios en su vida. Entonces, el Evangelio confronta ese corazón y ofrece la única esperanza verdadera, que es la obra completa de Cristo, la obra de restauración, de hacerlo una nueva criatura. También vamos a citar ahí un poquito lo que otro libro que aparece ahí, que está escrito por Jeremy Pierre y Deepak Rehu, que según ellos, si al final de una sesión el aconsejado no ha sido guiado a asemejarse más a Cristo, entonces no ha recibido consejería cristiana auténtica. Entonces debemos cuidarnos de eso. Debemos tratar de siempre guiar al modelo perfecto, porque ese es el propósito. Para eso estamos trabajando día a día, mortificando el pecado en nuestras vidas para asemejar. Es el propósito de nuestra vida cristiana, asemejarnos más a Cristo. Entonces, si al final de la conversa no lo guiamos hacia ese sentido, entonces de alguna forma estamos fallando. También Jay Adams añade que el cambio radical que se espera en la consejería cristiana es el nuevo nacimiento, sobre todo para las cabras, ¿no? Una transformación que no puede lograrse por métodos humanos, sino por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, el Evangelio reestructura la visión del problema. Por eso es tan importante que lo tengamos claro, que muchas veces se acerca a los cristianos, a nosotros como hijos de Dios, que nos ven en la iglesia y dicen, no, ustedes que están más cerca de Dios, y ahí suena hasta chistoso, ¿no? Pero en el fondo nosotros debemos no darle, porque muchas veces se escucha mucho decir, no se preocupe, mire, todo obra para bien, muchas veces se le dice a la gente. Pero ¿será así para cualquier persona? Es solamente para los cristianos. Entonces, el problema que debemos atacar en primer lugar es evangelizar a esa persona, porque el evangelio va a reestructurar la visión del problema. Él se va a dar cuenta que necesita ser regenerado, que necesita ser restaurado en Cristo. Entonces,
No miremos los problemas desde una perspectiva psicológica secular, sino desde la realidad eterna del reino de Dios. Por eso el consejero debe discernir si el aconsejado vive como hombre viejo o como hombre nuevo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos tratar de entender. Y si no hay una evidencia, ¿no?, de fe viva, debe presentar el Evangelio como la única solución. Ahí tenemos un- una ayuda que es súper útil, sobre todo, como les digo, para muchos vecinos, muchas personas, muchos compañeros de trabajo que vienen buscando consejos. Entonces, lo primero es solucionar el problema más grave, que es que esa persona se reconcilie con Dios. Luego viene cualquier otra cosa. Pero todos piden la oración, que mi papá está enfermo, que esto y lo otro. Y si la persona no es cristiana, nosotros debemos confrontarlo con su pecado y decirle que lo primero es que él se tiene que arrepentir de sus pecados y tiene que rogar a Dios que tenga misericordia de él para luego ser transformado. Entonces, en cada sesión, el objetivo no es simplemente consolar, sino confrontar, por supuesto, con amor, llamar al arrepentimiento y guiar hacia una vida de fe activa. No hay casos en la consejería pastoral donde no se requiera arrepentimiento. Este es otro punto clave que tenemos que tener muy claro. Siempre va a ser necesario que nosotros, si es que hay un problema es porque muchas veces en nuestras áreas tenemos que mortificar el pecado. Todo ser humano necesita ser transformado por Cristo. El Evangelio entonces es siempre relevante, siempre necesario y siempre poderoso para salvar, sanar y santificar. Veamos ahora la iglesia como contexto o como una comunidad terapéutica. La iglesia como eclesía, ¿no es cierto?, que son los congregados de fuera, esa es la definición, es mucho más que una reunión dominical. Es una comunidad redentora, ¿no?, terapéutica y misionera, es súper importante, llamada por Dios para ministrar en medio del quebranto humano. Es como un hospital espiritual. Por eso es tan importante y por eso debemos tener mucho cuidado y tenemos que ser firmes cuando una persona dice, pucha, tengo tantos problemas, ni siquiera puedo ir los domingos a la iglesia. Entonces, ahí partimos mal. Está llamada por Dios para ministrar en medio del quebranto humano. ¿Qué leemos en Lucas 4:18? ¿Qué dice? Que es súper importante. Uno de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Jesús declara que el Espíritu del Señor lo ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón y esa misma unción es compartida con su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, para continuar esta obra en el mundo. Entonces la consejería pastoral no es una tarea aislada del pastor, sino una responsabilidad compartida también por toda la congregación, donde cada miembro, guiado por el Espíritu Santo, también participa en el cuidado mutuo, la exhortación, la restauración y el discipulado. También tenemos otra cita que aparecía ahí en el texto, en 1 Pedro 5, el 1 al 11. El pastor no es un terapeuta solitario, sino un subpastor, como dijimos, el mayor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la labor? Equipar a los santos, y ese es uno de los trabajos también de los pastores para el ministerio, formando líderes y miembros capaces de guiar a otros hacia Cristo. Haciendo una referencia también a los libros que tenemos ahí de Jeremy Pierre y Deepak Rehu, destacan que una cultura de discipulado en la iglesia es esencial para que la consejería no dependa exclusivamente del liderazgo. Todos debemos aprender para poder enseñarle a los demás, sino que fluya naturalmente en las relaciones redentoras entre creyentes. Jay Adams también dice, advierte que los modelos terapéuticos seculares centrados
en el hazlo tú mismo no pueden sustituir la comunión espiritual de la iglesia, donde la edificación mutua, la oración, la exhortación y el servicio son medios de gracia que Dios ha dispuesto para la sanidad integral del creyente. Entonces, la iglesia es una sociedad dentro de la sociedad, un modelo alternativo que encarna el reino de Dios en medio de un mundo roto. Por eso el consejero debe evaluar si el aconsejado está verdaderamente integrado en la vida comunitaria de la iglesia y si su iglesia local también está cumpliendo este llamado como esta comunidad terapéutica. Entonces, esta reflexión no es solo pastoral, sino misional. Hay una misión detrás. ¿Estamos siendo el cuerpo de Cristo que sana, restaura y envía? Bueno, esa es una pregunta que debemos hacer. Vamos a ver ahora ministerios y misión en la consejería. La consejería pastoral no es un ministerio aislado, sino es una expresión concreta de la misión integral de la iglesia. Cada necesidad humana, porque van a haber muchas, necesidades emocionales, espirituales, relacionales o sociales que se van a manifestar en la vida de las personas, ¿no? Representa una oportunidad para que el cuerpo de Cristo ministre con compasión, sabiduría y verdad. Como enseña la lección, en el manual nosotros que tenemos, cada uno de nosotros dice, para cada necesidad, un ministerio. Entonces esta afirmación revela que la iglesia está llamada a responder con el Evangelio a las múltiples realidades del sufrimiento humano, no con soluciones genéricas, sino con ministerios específicos. Y ahí veíamos una lista, ¿no? Por ejemplo, consejerías para niños, jóvenes, matrimonios, adicciones, viudez, duelo, emergencias, entre otros. J. Adams también enfatiza que el consejero cristiano no solo confronta el pecado, sino que restaura lo aconsejado para que encuentre su lugar en el cuerpo de Cristo y participe activamente en la carga común. Entonces, esta restauración implica descubrir y desarrollar los dones espirituales y vivir en fidelidad dentro de la comunidad. Entonces, cada miembro que Dios ha llamado a integrar la iglesia tiene un propósito dentro de ella, tiene que cumplir un ministerio, tiene un don especial. También Jeremy Pierre añade que la misión de la iglesia incluye formar consejeros bíblicos. También debemos ser capaces de eso, ¿no? Organizar talleres, grupos de apoyo y capacitar a líderes para que el ministerio de la palabra se extienda más allá de la predicación desde el púlpito. Entonces, cuando el aconsejado es sanado por el Evangelio, muchas veces nace en él una pasión misional para ayudar a otros en áreas donde el mismo fue restaurado. Entonces, por eso es importante guiarlo. Entonces, así la consejería se convierte de alguna forma, ¿no?, en un catalizador para el discipulado, el servicio y la expansión del reino. La iglesia que ora, predica, enseña y sirve en estas áreas está cumpliendo esta vocación redentora. Por eso el pastor debe animar a su congregación a identificar los ministerios activos y discernir nuevas áreas donde el Evangelio puede traer luz, consuelo y transformación. Yo sé que podemos pensar que nuestras iglesias son muy chicas, pero bueno, independiente de la realidad de cada congregación, algo tenemos que hacer con respecto a los ministerios de consejería. Vamos a ver ahora la adoración también como expresión de sanidad. Y ya con esto estaríamos cerrando hoy día, ¿no? La adoración congregacional no es solamente un acto litúrgico, perdón. No es solamente liturgia la adoración, sino es una expresión vital de sanidad espiritual y emocional en el contexto de la consejería pastoral. Tenemos un salmo, el Salmo 100 nos invita a entrar por las puertas del Señor con acción de gracias, reconociendo que la gratitud es una respuesta natural del corazón redimido.
Lo mínimo que podemos hacer es agradecer a Dios y una expresión de agradecimiento es ir a la iglesia. Y mucha gente no lo ve así, piensa que, bueno, el domingo es para mí, y lo hacen suyo, tengo que descansar, y no ven que todo lo que sucedió en la semana, toda la vida, las necesidades cubiertas, y aún las cosas malas, que a nuestro parecer son malas, todo proviene de Dios y es para nuestro beneficio. Y lo mínimo que podemos hacer es ir a decirle gracias, Señor. Entonces, por eso este salmo es tan lindo. Entonces, debemos entrar por esas puertas del Señor con acción de gracia, reconociendo que la gratitud es una respuesta natural de este corazón redimido. En la práctica pastoral, la adoración cumple también una doble función. Por un lado, permite al aconsejado entregar sus cargas al Señor en un ambiente de comunión. Vamos a la iglesia y podemos orar y también pedir por nuestras necesidades. Pero por otro lado también este reunirse, estar dentro de la congregación lo prepara para vivir y servir durante la semana con esta perspectiva renovada. Llegamos con problemas, pero en la medida que vamos con ese corazón dispuesto, recargamos como las baterías espirituales. Jeremy Pierre y Deepak Rehu afirman que la consejería no debe limitarse a resolver problemas, sino que debe reorientar la adoración del aconsejado desde los ídolos del corazón hacia el Creador por medio del Evangelio de Jesucristo. Sí es cierto, somos hijos de Dios, hemos sido transformados, pero también hay muchas cosas que solucionar en nuestro corazón y todavía hay muchos ídolos allí que debemos dejar de lado. Entonces, esta reorientación implica que el consejero, el que aconseja, ¿no? También modela una vida de adoración auténtica, no solamente en el culto público, sino también en su vida personal, mostrando entonces cómo la adoración transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento, el pecado y la esperanza. Otra cita ahí de Jade Adams dice que el amor hacia Dios, expresado en adoración, es el fundamento para una vida sana y que el consejero debe guiar al aconsejado a desarrollar hábitos piadosos que incluyan oración, gratitud y obediencia como parte también de su sanidad espiritual. Entonces, en este sentido, la adoración, litúrgica, ¿no? No es un escape emocional, sino prácticamente es una disciplina redentora que también forma parte de este proceso de restauración. Entonces, el culto dominical se convierte en un espacio terapéutico, espiritualmente hablando, donde el aconsejado es confrontado con la verdad, consolado por la gracia y ahora enviado con propósito. Por eso, el consejero debe invitar al aconsejado a participar activamente en la adoración comunitaria, reconociendo que allí Dios obra poderosamente para sanar, renovar y enviar. Entonces, estos son los principios que hemos podido revisar teológicos de la consejería. Entonces, ahí termina hoy día la lección. Entonces, vamos a dejar unos minutitos para que ustedes puedan, eh, si tienen alguna pregunta, la puedan realizar o algún, algún aporte también son bienvenidos antes de que terminemos la sesión de hoy día. Como yo le decía al principio, la primera y este, esta lección son súper importantes, son como bisagra de esta teología de la consejería, porque nos aportan mucho y nos ayudan a identificar cómo nosotros podemos aplicar, ¿no es cierto?, en la práctica, llevar a la práctica lo que es la consejería. No es fácil, pero esto nos ayuda, eh, nos enmarca dentro de este contexto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, cerramos ya.
Bien, entonces, gracias a Dios, entonces vamos a terminar la grabación.